Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por continuar con nosotros con esta propuesta alternativa que además se exhibe por el 644 de la cajita de Amazon y también a través de Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Vamos a recibir inmediatamente muy animado a usted. a ¿Usted nuestro cree que es verdad que primer las águilas invitado ganaron? para... ¿Usted cree que es verdad que las águilas ganaron? ¿Dónde? ¿Dónde fue que Una ganaron? pela le dieron. Cerrado, ¿dónde? Eso no tiene Óyeme, validez. es una Ay, pela, perdón, lo que pasa es que Eso usted... no Vamos a cuenta. ser buenos anfitriones. No Y aquí lo ganaron, tenemos no. en el Que sótano. Daniel, nuestro Una invitado, pela. el invitado de nosotros de hoy es santiaguero. Y de Es un aguilucho sector, también. pues, para que lo Debe sepa. ser lo de chiquitico. No, sí. no, un momentito, porque el hecho de que sea santiaguero, que sea cibaeño, llévese no de implica mí. necesariamente ser orgulloso. No, 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 no. Usted es un Él no ser del espíritu, Licey. en el caso Yo soy suyo... liceísta. Bueno, porque usted es un Y no espíritu de dejo de ser contradicción, cibaeño. como me decía mi Usted, mamá. si usted es un espíritu de contradicción. Bueno, vamos a recibir nuestra primera entrevista en el día de hoy, en esta jornada. Yo no iba a venir hoy, lo juro, por la golpiza, se dice así, ¿verdad? O la golpeada que le dieron al Licey en los Estados Unidos. Pero cuando vi, dos cosas me alegran. Cuando vi que no eran válidos esos juegos para el ranking, siguen las águilas en el sótano, pero cuando leí la información de que el primer invitado del día de hoy era el licenciado Daniel Toribio. Daniel Toribio es miembro de la dirección política y secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Dije, no tengo que estar este lunes tan especial, lunes 13, tan especial en el matutino. Daniel, un abrazo. Gracias por invitarme. ¿Cómo está todo, Daniel? ¿Cómo ves? Tú eres el hombre de los números del partido La Fuerza del Pueblo y los números andan muy mal. Los números que tienen que ver con los productos de la canasta familiar. Yo que soy amo de casa desde hace mucho tiempo, recibo y percibo muy abiertamente lo difícil que es honrar el compromiso de llevar el pan nuestro de cada día a nuestros respectivos hogares. ¿Cuál es tu percepción? Los números dicen que estamos atravesando por una de las situaciones económicas más difíciles de los últimos, digamos, 20 años, de la República Dominicana. Y tal vez, muchas veces, con los 8.000 millones de pesos de que se hablaba de gasto en publicidad, la gente cree que van a ocultar una realidad, que es la realidad que vive la gente en el día a día. Mira, hay una cuenta reciente que decía que casi la mitad de los dominicanos han tomado prestado en este año para comer. Sí. Oye, eso. O sea, eso es dramático. Pero 1 de cada 2 dominicanos se fueran del país si pudieran. Sí. O sea, eso son cosas dramáticas. O sea, eso no se puede ocultar, como no se puede ocultar el ir al supermercado. Mira, en estos 3 años, el crecimiento de la inflación ha sido elevado, un 25%. Pero lo más dramático es que lo que más ha subido son los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y aún así, o sea, los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido un 36%. Es decir, aquellas cosas que la gente usa en el día a día ha subido de manera dramática. Y tú dices, ¿cómo vive la gente? ¿Qué está pasando? Difícil. O sea, ¿cómo está viviendo la gente? Y uno de los aprendizajes que yo he tenido, la verdad es que nunca lo pensé hasta que alguien me lo comentó recientemente, es que hay 2 cosas que se pierden mucho cuando los precios suben: el alquiler y la salud. El pago del alquiler y la salud. Porque si tú tienes que darle comida a tus hijos y los precios están elevados, hay una cosa que está clara que tú puedes dejar de pagar: el alquiler. Entonces, yo dejo de pagar el alquiler para poder comer. Sí. Y lo otro, la salud. Aquello que tenemos, enfermedades crónicas, o sea, que decir que hay que buscar la medicina del día a día. Dice, bueno, yo tengo que tomarme mi Candelsatán hoy, pero lo dejo de tomar hoy, o mañana, o pasado, en aras de poder comer. Esas cosas son las que tal vez no se ve, pero que la gente siente. Y yo pienso, amigos, que la situación que vive el país en esa situación es dramática. Y es más grave todavía con la realidad que estamos viviendo. Mira, hay cosas, yo venía pensando, hay cosas que a mí me llegan al corazón y me dicen que son dramáticas. Busquen eso hoy en el periódico, creo que el Listín Diario de hoy. Una declaración de la Asociación de Ganaderos
Óyeme, lo que ellos están planteando es dramático. Oiga cuál es lo dramático. Sucede que el gobierno ha tomado la decisión de abrirle las importaciones a Brasil. ¿Cómo es, Daniel? Repita eso, por favor. O sea, el gobierno tomó la decisión de abrir las importaciones de ganado vacuno de Brasil para acá. Ok. Sucede que Brasil tiene la vaca loca, esa es enfermedad. Eso es, o sea, permanentemente China, no sé cuánto. Digo, bueno, pero hay controles, sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Decían hoy los ganaderos, búsqueselo en el listín, que en la República Dominicana hay tan pocos controles que en los últimos 20 años no se ha inspeccionado un solo furgón de carne. O sea, es decir, un país como República Dominicana que en mayo del año pasado logró una cosa importante a partir de grandes esfuerzos fundamentalmente del sector privado, que fue que se permitiera exportar carne hacia Estados Unidos. Imagínense ustedes un caso de vaca loca. O sea, los únicos que están celebrando, y ustedes lo ven en los periódicos brasileños, son los brasileños porque han permitido que puedan exportar carne para acá. ¿Y por qué poner en riesgo un sector tan importante? ¿Cómo pasó con el sector porcino? Señores, cuando aquí se habla que no hay crisis, pregúntenle a un porcicultor que tiene la tormenta perfecta, tiene la fiebre porcina africana, tiene las importaciones de partes de otros países y el cierre de la frontera. Esas tres cosas es una tormenta perfecta para desbaratar. Y cuando tú me dices a mí, y eso es dramático, bueno, yo no sé si es dramático para ti, pero si tú eres un porcicultor que tiene 10 empleados, unos puerquitos, no sé cuántos, y que estaba pensando que podía, digamos, pagarla. En general, cuando tú ves, mira, los periódicos sirven como para dramatizarle a uno el día a día de la gente. Ayer, una de las cosas que también leí en el periódico es un camionero de la frontera, quejándose por el cierre de la frontera y diciendo una cosa que me llamó la atención. Para lo único que suena el teléfono para nosotros es cobrándonos los bancos. O sea, eso es dramático. Cuando tú me dices a mí que la situación está bien, pregúntenle al día a día de la gente, al que tiene que ir al mercado, al que... No, o sea, esto es una situación que la gente tiene... Yo me veo como compasivo. Yo no tengo puerco, no tengo ganado, pero tú te imaginas cualquiera de esa situación. O sea, es dramático, es en el día a día, o que tú no puedas darle comida a tus hijos, eso es dramático. O sea, y mucha gente minimiza la situación. Ahora, en términos, perdóname, en Sí, términos de políticas públicas, entonces hay fallos gubernamentales de atención o cambiando el modelo de producción nacional. Mira, sí. O sea, fíjate, en la República Dominicana pasó en los últimos 3 años de importar 2.000 y pico de millones de dólares de productos agrícolas a casi 6.000 millones de dólares. Es decir, todo lo estamos importando. Ya la producción local comienza a ser menos. Mira, la situación es tan dramática, o sea, tan dramática para muchos sectores importantes, que por ejemplo productores de Ocoa me decían a mí, parte de las cosas que nosotros vendíamos se las vendíamos a Haití. Sí. Y la gente cree, con esa decisión, mucha gente cree con el cierre de la frontera, que como dijo el presidente en un semanal de eso, que es un problema de pollo y huevo, y no es así. Para Haití se van desde chancleta, se iban desodorante, hay un tipo de desodorante, claro, el rolón, que nada más se usa, que aquí no lo usamos tanto nosotros y sí se usa en Haití. Sí. Pero aquí hay productos de todos los tipos. Daniel, perdone que lo entienda, la sudorina, lo que conocemos con el desodorante deporte. Sí, pero, o sea, pero son decenas. Sí, y tú dirás, estamos afectando a Haití. Es verdad. Pero los negocios es como el ocio y como el agua. Siempre encuentran por dónde salir. En Turquía, ya Turquía está vendiéndole el cemento que antes se compraba aquí. Sí. Ya China le está vendiendo la madera que antes se compraba aquí. O sea, ya hay una serie de productos.
que solo están beneficiando a otros importadores de otros países. O sea, la República Dominicana merece una atención mayor sobre ese tema. Y la situación económica, mira, el deterioro de la situación económica, o sea, es tal. La República Dominicana en el 2021 creció en 12.3, 12.4, como resultado, nosotros decíamos, de que hubo un salto, un brinco, un rebote de la economía en el 2021. Pero ya en el 2022 la economía terminó creciendo en 4.9 y para este año del 2023 se estimó primero 4.5, después bajaron a 4, después bajaron a 3, la misma autoridad del gobierno. Y hoy, si conseguimos 3, tenemos que celebrar, porque solo en los 9 meses hemos crecido 1.7. ¿Y qué es lo más grave? Que lo que decrece son los sectores productivos nacionales. ¿Por una mala política económica interna? Y usted deja El presidente decía el sábado en el evento del PhD que la situación de Ucrania y la complicación de la guerra interna Palestina e Israel nos afecta también. Todos los días tendremos excusas. El papel de los gobiernos es hacer que las cosas funcionen. Yo vi ayer, por ejemplo, a un comerciante de Los Minas decirle a un grupo de congresistas y gente que aspiran del PRM, yo lo vi diciéndole, si viene un partido de la oposición a ofrecerme cosas, yo tengo que creerle, pero ustedes tienen que hacer. O sea, los de la oposición pueden venderme la luna y yo decir, mire, el tipo puede venderme un espacio en la luna y bien, pero ustedes no pueden venirme a ofrecer. Le decía el presidente de una asociación de comerciantes a ellos, no, ustedes tienen que venir a ofrecer, y la realidad es que es poco lo que han ofrecido, es poco lo que se ve que se esté realizando. Mira, los periódicos, para mí los periódicos es una señal el Nacional de ayer, porque eso es de las cosas que tú dices, ¿cómo es que se acumula todo eso? El Nacional de ayer sale un reportaje interesantísimo, búsquelo, sobre el puerto de Pedernales. El presidente iba a inaugurar ahora el puerto de Pedernales en diciembre, para venir con crucero. Yo me reí porque los obreros decían una expresión que a mí me gustó mucho, ahora es que falta mambo. O sea, la expresión, búscalo en el Nacional, sí, la expresión es ahora es que falta mambo. Es que no, ayer el presidente, óigame lo siguiente, el presidente estaba dando un palazo, el palazo para la construcción de un parqueo. ¿Hace cuántos años ofrecieron 20 parqueos aquí? O sea, tú estás saliendo del gobierno y estás dando un palazo de una cosa que hace 3 años que tú ofreciste. Sí. O sea, entonces comienza a generar un cierto nivel de desesperanza en la gente, en la situación económica, en la situación política. O sea, es una realidad que vive el dominicano. Pero no obstante, escúchame de nuevo. Sí, ¿cómo no? Las encuestas que publica recientemente lo dan que ganaría en primera vuelta. Entonces, ¿cómo entender esas reacciones del ciudadano? Mira, yo lo entiendo fácil. En los 8.000 millones. 8.000 millones en el manejo de la opinión de pública. De la publicidad. O sea, es un problema de crear nivel de prescripción. Mira. O somos sádicos masoquistas. No, o somos sádicos masoquistas. O sea, eso, lo cual no me parece ser correcto. Yo te voy a decir lo siguiente, Barriuso. Mira, yo soy amigo de Rafaelito Acevedo, el director de la GAL. Rafaelito me dijo a mí, pero además yo tengo una carta de Rafaelito Acevedo diciendo que la GALU no hace encuesta política. Sí, es verdad. No, yo tengo la carta. O sea, Y él me lo ha dicho por teléfono. ¿Eh? Y él me lo ha dicho por teléfono. Y en personal. Y que no tienen vocación para publicar, me ha dicho él a mí. No, que no hace encuestas políticas. Pero él fue que... Galu fue la que hizo las encuestas del PRM. Sí. ¿Y entonces? Que parece que todo ha cambiado en la vida. La vida cambia. Yo admito, ahora tiene que reconocer que cambió, que tal vez no son los mismos criterios de Galu de antes. Galu es una franquicia, como es McDonald's, como es Burger King. Es una franquicia y posiblemente los criterios hayan cambiado.
pero nosotros no sabemos cuándo cambiaron y por qué cambiaron. Y eso se dio, nunca se me olvidará, yo creo que a raíz de un debate con Francisco Javier, que Francisco Javier había señalado que Gallup le había hecho unas encuestas. Y él hizo una carta, Rafaelito, en ese momento, después posteriormente, de que ellos no hacían encuestas a partidos políticos. Y tenía razón, ¿eh? Porque él lo que tenía era varias empresas distintas que hacían las encuestas para no comprometer el nombre Gallup. Así es. De otro tipo. Ahora, la que le hizo las encuestas al PRM se llama Gallup. Por lo tanto, su cliente es PRM. Y a partir de eso, cualquier cosa que salga, no creo que vaya a oponerse a su cliente. O sea, entonces, te digo, Barrio, si tienes razón, esa es la percepción. Y yo le digo, vamos a hacer una reflexión. Yo lo que debería estar en un programa de esto para que reflexionemos conjuntamente algunas cosas. ¿Qué cosa ha hecho este gobierno que permita a la gente volverle a votar? En términos de delincuencia, en términos de la situación económica, tú podrás decir en términos institucionales, y yo te debo decir, no hay una sola decisión de carácter institucional que haya tomado este gobierno. Una. O sea, ¿qué cosa, qué ley nueva, qué criterios nuevos institucionales ha tomado el gobierno? Una. Todas las reformas que aquí se han hecho y que estamos viviendo con ellas se hicieron en los gobiernos principalmente del doctor Leonel Fernández. Todas, ¿eh? Que me mencionen una, que tú digas, bueno, hizo tal cosa. La ley de extinción de dominio. Yo no sé, ya salió esa ley, porque eso Sí, no... sí, Que ya tiene una salió. gradualidad, lo que llaman A una gradualidad, la vacancia esperemos legal. que pasen varios gobiernos para poderse aplicar. Pero yo quiero decir, todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, la Constitución, todo lo que tiene que ver con la Procuraduría, todo lo institucional aquí se creó sobre esa base. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero no hay nada institucional que no se le deba a esos gobiernos. Pero además, en términos de construcción, de cosas para ofertar. Miren, cuando yo vi una declaración de los ingenieros de la Fuerza del Pueblo sobre la verja de Dominico Haitiana. la frontera, tú te das cuenta, mira, todos nosotros decidimos apoyar la verja. Y porque entendíamos que llegaba un momento que la migración era incontrolable. No va a inaugurar 2.9 kilómetros de una cosa que son como 160. O sea, eso no. Pero además de los 2.9 kilómetros, más de la mitad, tiene malla de gallinero. Malla de gallinero. Que tú lo cortas con un corta uña. Con un corta uña tú vas y corta esto. Entonces, no, o sea, la República Dominicana merece otras cosas mejores. O sea, y yo no digo, yo no ahora, ¿no? Desde el principio del gobierno le dije, presidente, no ofrezca tanto. Pero, por ejemplo, ahí, y te hablan de Pedernales, y que si en Pedernales, que si en Pedernales. ¿Cómo van a llegar los turistas a Pedernales? Dicen que ahora en noviembre es que van a hacer la licitación para el aeropuerto. La carretera, las 80 y pico de curvas que hay entre Barahona y Pedernales, doblar esas curvas requiere muchos años. ¿Cómo van a llegar? Tú vas a llegar desde Europa en un viaje de 6, 7, 8 horas al aeropuerto y del aeropuerto de las Américas y del aeropuerto de las Américas va a coger 6 horas para hacer lo mismo de allá para acá. Sí, o sea, la verdad es que entonces todo es un titular de los periódicos y tú lo ves todos los días. El presidente inaugura empresas de zonas francas en Santiago y yo le digo, la hizo el gobierno. El presidente se trasladó para Santiago y va a hacer eso. No lo inaugura. Usted va a la inauguración que tiene un sector privado, pero ¿qué usted ha hecho? O sea, ¿qué cosa
tiene el sello del gobierno dominicano que tú digas, que haga que el dominicano vaya deseoso a votar por él. Sí, sí, así mismo es dramático, no hay mucho que exhibir, pero es evidente que hay un hecho que de alguna manera hay que contrastarlo, y es que el gobierno sigue asumiendo un liderazgo en términos de las encuestas. No creo necesariamente que eso deba ser una inducción de los más de 8.000 millones de pesos que se invierten en el manejo desde los escenarios de los medios de comunicación. Creo que eso puede influir de alguna manera, pero no al punto de que ustedes como oposición hayan sido contestatarios con respecto a todas esas encuestas que lo señalan como beneficiarios de ese porcentaje. Pero, Francis... Galo no puede llegar al extremo de falsificar datos porque sería una aberración. Yo no sé, pero por ejemplo, la única encuesta Galo... Entonces hay algo que está fallando ahí. Oye, Francis, la única encuesta Galo que yo conocí recientemente, que yo conocí porque ya después todas esas informaciones ya no se dan y se manejan, fue la primera que hicieron. Y yo decía que esa es una encuesta Galo que tenía sesgo. O sea, y traté de probar el sesgo de manera matemática. ¿Cuál era el sesgo? Que encuestaron más gente que la que votaron en el PRM. Digo, votaron en las elecciones pasadas por el PRM. Si tú encuestas más gente que la que votaron por un partido político en una encuesta, te va a dar un sesgo a favor de ese partido político o de ese candidato. Pero o sea, eso fue un análisis que yo hice. Y Galo lo admitió. Bueno, en ese escenario yo no veo, y hay otras que se hacen por Facebook, y tú sabes que cuando tú haces una encuesta por Facebook, hay una condicionalidad porque tú puedes determinar en Facebook cómo tú piensas. Me explico. Si tú le das 2 likes a tal cosa, uno a aquel, entonces tú sacas un criterio. Yo puedo encuestar a este porque está a favor mío. Entonces, estas encuestas, muchas de ellas, quieren reflejar en una opinión. Ahora yo digo, y tal vez muchas veces uno se cree que su entorno es la realidad. Pero yo le pregunto a los amigos que nos están viendo, mira a tu alrededor, ¿cuánta gente que votó en contra o que no votó por Luis va a votar? ¿O cuánta gente que votó por el presidente Abinader va a dejar de votar? ¿O cómo se siente la gente? O sea, hay entusiasmo, la gente está deseosa, a menos que no tenga un empleo. O sea, eso es lo que yo le pido a la gente que se pregunte. Y tú verás que la queja es generalizada. Pero hay 22 partidos que llevarían como candidato a presidencial a propia presidenta Abinader. Entonces hay como unos fallos en la percepción, supongo Sí, yo. No, me imagino que sí, me imagino que 22 partidos podrán tener un cierto nivel de influencia, pero todos sabemos. O sea, aquí a nosotros tampoco es que, como decía un amigo mío, nos vamos a pisar la goma, la manguera entre bomberos. O sea, no, todos sabemos de las magnitudes que estamos hablando. Sí. Ahora, y yo insisto a la gente que ve a su alrededor, pero yo no estoy hablando de la gente de la capital, porque no es la capital es dramático, pero en Santiago, en los barrios de Santiago, en la capital. Mira, la frontera, el presidente estaba bien, la frontera. Pero esto ha tenido un impacto dramático. O sea, son pueblos fantasmas lo que tú estás creando. ¿Sabes qué es lo grave de la frontera? Que es muy difícil recuperar la imagen y los negocios. Ojalá que sí, ojalá que el país vaya hacia más. Porque fue el presidente Fernández que llamó la atención, desde un principio, de que se había exagerado. Mira, aquí todos, aquí no hay un solo dominicano que no entienda que es una barbaridad de Haití de estar haciendo ese canal. Todos nosotros entendemos que hay una migración irregular que hay que controlar. Hay que controlarlo. O sea, no hay un solo dominicano que te diga a ti, no, vamos a abrir la frontera. No hay un solo dominicano que te diga eso. Ahora es la forma.
Sí. Tú no puedes en los últimos 4 o 5 años haber vendido casi 500.000 de visas. No es ni siquiera la frontera, vendido, porque si tú me dices, yo siempre he dicho, no sé si ustedes me lo han oído decir, que yo duré 6 meses para que me entregaran la visa de Canadá. ¿Por qué? Porque había que mandarla no sé cuánto, por lo que fuera, porque no habían empleados suficientes, no era porque no me la querían dar, es porque el proceso duró 6 meses. Aquí te la venden en 2 días, te la vendían con los consulados cerrados. Espérate, porque es lo más dramático, es con el COVID cerraron los consulados. Y yo sé de alguna gente que tenían en su casa los sellos para vender la visa. Daniel, de alguna manera, esa dispersión que había hasta el pasado viernes entre los sectores de oposición, de alguna manera pudo haber habilitado que la gente se mantuviera un poco indiferente frente a esa misma oposición que podría jugar un rol estelar a partir del viernes. Eso ayudó a la percepción. Exacto. O sea, eso sí. O sea, si tú me dices a mí, esa actitud de división entre las fuerzas de oposición ayuda a la percepción. Yo cuando digo la percepción no estoy hablando de la realidad. Esa no era la realidad, pero la percepción dice, no, si esto van a ser el otro, con las fuerzas del gobierno, con el dinero que tienen, con todo lo que tienen, le van a ganar las elecciones. Obviamente que todo cambió. O sea, ya hoy en día la mayoría de la gente, es más, la misma encuesta esta que salió recientemente, decía que 1 de cada 2 dominicanos entendían que una alianza, y eso sin haberse producido, podía implicar un cambio en el escenario político. Y así es, o sea, hay un cambio hoy en día en el escenario político. O sea, el que lo niegue está pensando otra cosa. Hay un cambio, no es lo mismo. Las tres fuerzas políticas más importantes de la sociedad, unidos en la mayoría de las ciudades, en contra de gente con problemas. Porque si tú me dices que el partido, el PRM y Luis Abinader puede tener el gobierno, pero también tienen problemas. Es decir, hay candidaturas a síndicos que se le han dado a gente que eran del PLD, y los PLD, nadie se lleva a todo el mundo. Es decir, el hecho de que tú seas del PLD, dirigente del PLD, no te lleva por eso a todo lo que antes te seguían. La gente sigue siendo. Claro. O sea, y gente que eran de otro partido, pero sustituyendo a quién. Cuando tú pones uno que no es de tu partido a ser candidato a síndico, ¿qué van a hacer los de tu partido? Sí. Tal vez no van a hacer campaña en contra, pero se cruzan de brazos. Se cruzan de brazos o dicen, sí, yo voy, y al final dicen, tengo gripe, no puedo ir o no puedo hacer tal cosa. O sea, porque para eso hay que generar entusiasmo. Y mucha gente, y te lo digo en general, o sea, síndicos que no son del PRM, ahora van a ir por el PRM, candidatos a senadores. Entonces eso genera. Y yo me imagino que van a necesitar más de 8.000 millones de pesos para mantener esa persecución. Se está olvidando la historia de la CAFO. No. 16.000 millones. 16.000 millones. No, van a necesitar más porque la verdad es que hoy en día ya la gente comienza ahí y la gente te lo decía. O sea, por percepción, no es porque la gente crea que está muy bien, es por la percepción. Y yo pienso que la percepción a partir del viernes en la República Dominicana cambió. Cambió. Daniel, entonces tú valoras positiva, va a cambiar un giro, la percepción, eso es lo que quieres decir, de la intención del voto a favor de este bloque Rescate RD, esta alianza, esta coalición importante de 3 franquicias que aglutinan sentimientos, seguidores, una gran parte de los seguidores de la República Dominicana. ¿Por qué, usted maneja alguna información, por qué Santiago, por ejemplo, San Cristóbal, que están dentro de las 5 provincias de mayor cantidad de electores, no se arribó a un acuerdo ahí? Déjame decirte lo siguiente, un proceso de acuerdo es un parto, es un proceso en el cual hay muchos intereses personales, individuales y colectivos, y mucho, si yo te soy sincero, es mucho el logro que llegamos. Okay. Todavía hay tiempo, claro. Hay tiempo fundamentalmente lo que tiene que ver con la senaduría para lograr acuerdos y cosas así, pero yo te digo, cuando yo vi
los resultados de las comisiones, mismo me sorprendí. Yo me sorprendí también. Porque la verdad es que la cantidad de intereses de lo que hay, y yo te voy a decir lo siguiente, no es que vaya a cambiar el criterio de la votación, eso es lo que yo quiero que tal vez conversar, es la percepción. El tema aquí ya no es de si va o no a un partido a ganar o a perder las elecciones. No, es un problema de la percepción. Hoy en día la percepción no es la misma que antes del viernes. Hoy en día, el que menos te da la posibilidad de que tú vas a ir a competir, a ser competitivo. O sea, el que menos. Entonces, obviamente, eso genera un cambio. Insisto, no tiene que nada que ver con la votación. Porque la votación es un dato que la gente toma en función de sus necesidades, de sus prioridades y de las cosas que tú ofertaste y no cumpliste. Y yo pienso que ahí el gobierno se ha quejado. Pero en Santiago creo que hubo acuerdo con respecto a la alcaldía. En el Sí, pero yo como tú confío bien a nivel apuntas, senatorial. No, lo que pasa es que para senadores todavía hay tiempo Hay O sea, tiempo. estamos hasta marzo todavía. Sí. Sí. Pero en Santiago hay acuerdos con... Sí, pero oye, ¿cuál es el problema? Que hoy la Junta extendió el plazo para las alianzas. Sí, pero eso se resuelve. Se resuelve. Si Daniel. hay voluntad. Yo sé que marzo es no, una si hay fecha. voluntad, se Creo que resuelve. el 14 de marzo, si no me falla la memoria. Pero yo insisto, Monclúi, Francis, que las cosas cambiaron. La percepción cambió. Sí. Y hoy en día no hay un solo dominicano que no entienda que las opciones son claras. Yo creo que no me cabe la menor duda que nosotros podemos dar, como diría Hipólito, un susto. Presidente, un susto. O sea, quiere decir, porque ya la gente comienza a notarse, y eso se da en todo, ¿eh? Se da en los sectores de poder, en los de abajo, en los de arriba. O sea, ya no es lo mismo. Tú estás hablando con un posible presidente de la República, no es con una gente que no va a ganar. Por ejemplo, en el caso del presidente Fernández, ahora estaba él en España, por ejemplo. Yo le dije a una hija mía, una hija sobrina, que está en España, vea eso. Dice ella que ella no tiene como mucha actividad política. Yo voy a ir porque papi me lo pidió, déjame ir. Dice ella, yo pensé que yo iba a hacer bulto, es decir, que yo voy, déjame ir para hacerle bulto. Me dijo, no era yo necesaria porque no entré, no pude entrar. O sea, se celebró en actividad. Cuatro Caminos, No, era una especie, era un centro como comunal que cogía, ella decía, yo vi la capacidad, cogía 400 gente sentada y había cualquier cantidad de paradas. Cuando yo fui, yo digo, me fui casi una vez, me tomó un selfie para que tú me vieras con la actividad, pero me fui porque no consiguió asiento. Es decir, y el presidente Fernández decía que es la manifestación más importante que él ha visto en Europa. Pero cuando tú lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, o sea, la gente, y de verdad, la gente nota, porque es que es una realidad, mira. La gente no es sádico masoquista, la gente no es masoquista, no es posible que tú vayas a votar, como yo le decía a un amigo mío, que yo voy a ir a votar y voy a decir, oye, los precios de los plátanos están caros, del arroz está caro, tal cosa está caro, déjame ir a votar por Luis Abinader. ¿Tú crees que eso es una reflexión racional de cualquier ser humano? Daniel, ¿y cómo? Yo veo que las encuestas, sobre todo Gallup, con vocación o encargada por RCC Media, entonces, y por el PRM. Y por el PRM, siempre destacan en la tasa de rechazo que carga el expresidente Leonel Fernández. O sea, ese como el cuco que ellos presentan. No, mire, el hombre que más tasa, la más alta tasa de rechazo de los tres candidatos yo le presidenciales. decía, yo no sé si fue en algún programa, yo decía, la gente me dijo, no, porque la tasa de rechazo de Leonel es un 45%. Digo, dame el 55%, nosotros nos sentimos contentos. No. Porque hay una división. Sí, queda la mitad. No, mira, hay preguntas que muchas veces se manejan. Y yo te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, de esa encuesta. Sí. Para que tú veas. ¿Usted está de acuerdo o no con que Haití haga
El canal. Explícame. O sea, No. tú sabes lo que fue dramático para mí. Sí, sí, sí. Que un 8% dijo que sí, que estaba de acuerdo. O sea, yo lo que me llamó la atención no es el 92 que dijo que no, sino el 8 que dijo que sí. Pues ¿dónde están esos 8? O sea, no, o sea hay preguntas y hay preguntas que tú sabes. Que pregunten en Haití para ver si... Que pregunten en Haití. O sea, no, así no. A ver si los resultados... O sea, hay que ser reflexivo. Y yo te digo, tú sabes que las encuestadoras van a salir ganando ahora. Ajá. Sí, todas las encuestadoras van a salir ¿Y ganando. por qué? O porque sin pasar por Go van a poder cambiar todos los números. O sea, pero es verdad. O sea, ahora tú puedes decir, no, que las cosas han cambiado. Claro, sí. Las cosas son distintas. Entonces ya pueden ajustar los números a lo que era antes la realidad. Es así, o sea, las encuestadoras van a seguir ganando. Daniel, una curiosidad como periodista y sabiendo tu experticia como economista, Sí. como banquero, ¿es normal que ese bajón? Yo recuerdo del 96 para acá, que se nos llamaba económicamente CEPAL, Bloomberg, bueno, las grandes calificadoras, que nosotros éramos el fenómeno económico de crecimiento en el Caribe o en no solo la región, sino también en América Latina, porque no bajábamos de un 8% del crecimiento del PIB. ¿Qué fenómeno se ha dado que tú dices, quizás lleguemos a un 3%? Bloomberg decía, para un servicio que da en Centroamérica, porque tengo un vínculo con Parlacen y lo recibo toda la semana, que nosotros íbamos a estar por 4.5, decía Bloomberg a finales del año pasado, y tú dices, no, si llegamos a un 3, mucho. Pero Eso no afecta, eso ocurre siempre previo a un proceso electoral. No, al contrario, los procesos electorales lo que permiten Activan. que activan la economía. Claro, Pues estamos Al mal contrario. entonces. Mira, muy mal. Es preocupante, Daniel. Pero yo llamo la atención que eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que los sectores internos, la manufactura, la agropecuaria, o sea, el comercio, la construcción, son los sectores más afectados. Porque tú dices, ¿y qué cosa está permitiendo que tengamos, no un 3, porque aquí no se va a llegar a un 3, digamos un 2.5? No, el turismo. O sea, si hay crecimiento del turismo, posiblemente eso jala un poco hacia arriba. Pero la realidad es que somos el país de América Latina, que uno de los países que va a crecer menos en este año. Y esa no es la realidad dominicana. Y ha habido un manejo incorrecto de la situación económica. Muchas cosas han pasado. Gobierno que toma más de 26 mil millones de dólares en 3 años y no lo gasta. Porque aquí hay un problema serio de gasto de capital. O sea, el gasto de capital, el gasto de inversión en infraestructura, aquí hay un problema serio por parte del gobierno. O sea, si tú coges norte, sur, este, el este y el oeste, la cantidad de cosas que el gobierno ofreció y no ha realizado es enorme. Ustedes no recuerdan el malecón de Nagua. ¿Qué se ha hecho con el malecón de Nagua? O la entrada de la Romana, o la entrada de Samaná, o la famosa autopista del Ámbar, o Punta Bergantín, o la circunvalación de Navarrete, o la circunvalación de San Francisco de Macorís. Todavía no terminan el hospital Musa de San Pedro de Macorís, ni el hospital de San Vicente de Paúl, de San Pedro, ni el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. Es decir, aquí, y tú sabes qué es lo grave, que el gobierno tiene más de 300 mil millones de pesos depositados en la banca. ¿Cómo? Sin gastarlo. A plazo fijo. O en la banca comercial o en el Banco Central. ¿Cuánto pagan de interés generan eso? No, el problema no es solo los intereses, es que tú no lo cogiste para tenerlo depositado. Ok. Y además tú cogiste prestado. Tú decías, Francisco. Pero es negocio eso, que el gobierno tome dinero prestado, lo coloque a plazo fijo. No, mira, no es rentable. No puede ser rentable. Es un negocio que no es rentable. Pero tú sabes qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando llegaron estas autoridades del gobierno
hicieron una cosa que tal vez yo hubiese hecho, porque tampoco yo voy a hacer juicios sobre cosas que si yo estoy en el puesto no lo hiciera. Sí. En el 20, el gobierno dice, se pueden cerrar los mercados. Déjame aprovechar y sobreendeudarme en el 20 para tener un cúmulo de dinero para que cuando yo lo necesite pueda recurrir a él y no pagar altas tasas de interés. La decisión no me pareció mala en ese momento. ¿Qué es lo grave? Que comenzamos como a enviciarnos con los préstamos. Y entonces comenzamos a coger prestado y acumulando dinero. Y tú dices, ¿y por qué? Bueno, lo que dicen mucha gente, economistas, amigos, es por el Banco Central. Entonces el Banco Central, cuando están bajando sus reservas, le dice al gobierno, óyeme, necesito dólares. Porque si las reservas se me caen, va a producirse una depreciación del valor del peso, va a subir la tasa de cambio y va a impactar más negativamente. Entonces sigue cogiendo prestado. Entonces se mete en un círculo vicioso donde tomo prestado para mantener reservas, y no lo gasto. Y no lo gasto. ¿Por qué no lo gasto? Porque si lo saco de donde está, va a poner dinero en circulación, la cantidad de dinero en circulación va a generar crecimiento de precios y eso te va a impactar políticamente. Es un discurso, generado a partir de... ¿Cuál es el problema? Que tú vas a tener que pagar, y ya está pagando, un 23% de intereses del total de préstamos que tomaste. Imagínate. Y del total de los ingresos que tú tienes. O sea, estamos hablando, señores, en una situación muy difícil donde el gobierno se embarcó. Y se embarcó por una cosa, y discúlpenme que yo haga esta consideración, se embarcó por una cosa, porque desde que llegaron, creyeron que todo era un juego, que todo era simpático, que qué bonito es el cargo, y el Estado no funciona así. Lo que tienen que hacer todos los políticos, y eso está, ese es el ABC de la política cuando tú llegas al gobierno, es tomar las medidas dolorosas al principio del gobierno. Sí. De manera tal que con los resultados de tus medidas tú puedes obtener ganancias. Pero si tú crees que cada medida tiene que ser simpática, que cada cosa que tú hagas tiene que tener el aplauso de la gente, que tú tienes que dar un titular positivo todos los días. Si tú logras eso, al final la gente comienza a entender que no era cierto nada de lo que tú me estabas ofreciendo. Daniel, de lo que me estabas eso le está pasando al gobierno. ¿Llegamos o no llegamos al límite de endeudamiento en la República Dominicana? Porque me imagino que endeudarse tendrá en cualquier momento un límite, ¿no? Siempre tú podrás coger prestado. El problema siempre será a qué tasa de interés. O sea, por ejemplo, cuando ya tú estás pagando el 23% de tus ingresos en interés y el año que viene sea 24, el 25, va a llegar un momento que tú no vas a tener espacio fiscal para hacer otra cosa. Las tasas de interés en el ámbito local, a propósito de la situación estadounidense que de alguna manera repercute de manera significativa en el país, ¿cómo tú prevés que se producirá en los próximos días por venir? Mira, ¿bajará, subirá? No, yo muchísimas veces tal vez que yo no soy tan arriesgado o no apuesto a cosas que pueden explotarme en la mano. El Banco Central ha estado bajando la tasa de interés. Sí. Eso no se ha reflejado de manera automática y dramática en la tasa de interés que paga la gente. Ha bajado más la tasa de interés pasiva, es decir, la que te pagan por los ahorros, que lo que ha producido la tasa de interés activa, que es lo que tú pagas por los préstamos. Yo siempre tengo el temor, y lo he trasladado, de que estemos jugando con las tasas de interés. Me explico. Mira, la tasa de interés en la República Dominicana, ahora no me acuerdo, debe estar en 8. Hay una diferencia de 2.25 entre la tasa de interés norteamericana,
de la Reserva Federal Norteamericana y la tasa de interés del Banco Central aquí en la República Dominicana, 2.25. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque el dinero se transfiere de la noche a la mañana de un sitio a otro. Si tú entiendes, un inversionista en Indonesia, que le diste a un fondo de capital para que haga inversiones a través de todo el mundo y compró bonos en República Dominicana, y entiende que la tasa de interés que le están pagando por los pesos dominicanos, añadido a las perspectivas de evaluación que puede darse, y combinado con la tasa de interés de la Reserva Federal, es mucho menor que las perspectivas que él tiene, con un clic te lleva dinero. Y son entonces aquellos capitales golondrinos que se van de un sitio a otro. Tú vas tentando, tú estás tentando, pero es muy delicado. Por ejemplo, no se está seguro si ahora en noviembre la Reserva, vuelven los Estados Unidos y sube su tasa de interés. Si eso es así, se está acercando cada vez más la tasa de interés en pesos dominicanos con la tasa de interés en dólares en los mercados internacionales. Y insisto, ojalá que no se dé, pero puede ser una situación muy delicada y hay que tomar en cuenta. Perfecto, Daniel, gracias. Gracias a ustedes. Siempre agradable recibirte aquí en el Matutino del País con esa sapiencia. Y qué bueno que están felices en la Fuerza del Pueblo, en el PLD y en el PRD con la ampliación de la Alianza Rescate RD. Esperamos que antes de que finalice el año vuelva por acá a ver cómo nos coge enero, ¿no? Para que enero no coja confesado. Sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa comercial y retornamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado en este Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol.